esto, digo, deja de ser un simple monólogo para convertirse en un biólogo. Hola, bienvenidos a un nuevo espacio de su podcast Biólogo, un podcast donde nos damos cita para hablar sobre la realidad cubana y por qué no la del mundo. Un programa que tiene un episodio piloto, este sería su tercer episodio, pero en realidad es el segundo, donde estamos muy contentos porque hemos venido teniendo buenos comentarios, sobre todo que nos han ayudado, que nos permiten saber qué es lo que les gusta, qué es lo que prefieren consumir las personas que nos están escuchando. Y justo antes de enredarme con esta presentación, le doy la bienvenida a mi contertulio Sender. Hola, Miguel. Bueno, muchas gracias a todos los que nos escuchan, nos ven y estamos de vuelta para hacer un análisis del reality show de la humanidad en estos días, que ha sido una semana muy cargada con varios eventos y acontecimientos y nuevamente damos continuidad a este espacio que inició ya hace 2 semanas y estamos muy contentos, la verdad, con las dinámicas, los comentarios, unos muy halagüeños y otros no tanto, pero eso es parte de la vida y funciona así, lo cual a nosotros nos satisface mucho responder a todas estas increpaciones, vamos a decirlo así. Nos sentimos honrados y para quienes sintonizan por primera vez este espacio, les recordamos que Biólogo es un podcast que busca repasar al final de cada semana lo ocurrido para Cuba y para el mundo, sobre todo que sea de relevancia para los cubanos en los últimos 7 días. Intentamos crear una dinámica donde no sea el exceso de información que hay durante la semana y traerles a ustedes un resumen, quizás no de lo más importante, pero de elementos o cuestiones que no queremos que se nos queden fuera. Dime, Sender, ¿qué pasó esta semana con Cuba? ¿Qué ha sido lo más relevante, incluso lo más trágico de esta semana en Cuba? Bueno, quisiera comenzar por una cuestión que a mí en lo personal me incomoda un poco, que son estos intentos de blanqueamiento que tiene el régimen, en este caso con el podcast desde la presidencia, que en lo particular lo llamo desde la incompetencia, que Díaz-Canel se reunió con unos pioneritos y entonces este rejuego con la inocencia que es utilizado por los regímenes totalitarios, tú sabes, para una limpieza mediática de rostro, y es el uso de la inocencia y de los niños a través de preguntas que obviamente al estar en rejuego con estas criaturas sabemos que es un guión perfectamente confeccionado, que incluso me viene un poco a la mente 1984, la organización infantil que tenían los espías, que eran niños encargados de espiar a sus padres y prácticamente delatarlos. Y esta manera de adoctrinamiento también funciona un poco para dar esta imagen de benevolencia en la Cuba actual tan llena de problemáticas. Y no sé qué opinión te parece a ti este tipo de imagen y de proselitismo, vamos a llamarlos así. Oye, esto es un tema que se nos puede extender mucho y que merece casi un programa, pero como casi siempre iremos de pasada por lo que va ocurriendo, con algunas ideas que puedan ser relevantes o no. Yo creo que lo relevante aquí, pienso yo, primero es la inercia. ¿A qué me refiero a la inercia? Es que la continuidad, yo creo que el único nombre, digamos, correcto desde el punto de vista semántico que hay en Cuba es la continuidad. Es decir, en Cuba no hay revolución, los nombres de revolución energética, que además no fue una revolución energética, el esfuerzo decisivo, la tarea de ordenamiento que no ordenó, la bancarización que no bancarizó realmente. Es decir, le van poniendo nombres que no se corresponden con la realidad. Van muy en asincronía, pero la idea de la autopercepción de continuidad yo creo que es lo más certero que han hecho, porque todo lo que hacen es una continuidad caricaturesca del pasado. ¿Por qué digo esto? Es que esta práctica de mezclarse con niños, por supuesto, en el contexto cubano ha habido tiranos, dictadores que también lo han hecho antes, pero en el contexto cubano la relevancia la tiene Fidel Castro, que hacía mucho esto y que utilizaba sobre todo el desconocimiento de los cubanos, sobre todo por el encierro ideológico, por así llamarle, que había, la figura del niño para crear esta imagen del líder querido por el pueblo, que además no es nada original, también lo usan mucho la propaganda norcoreana, en la Unión Soviética también se utilizaba mucho la idea del niño, el pionero, que admira, que quiere al líder sabio. ¿Qué pasa? Que en Cuba esto no es funcional, pues sabemos, ¿no? Que
supuesto líder no tiene ningún tipo de liderazgo, es solo un cuadro, es continuidad de toda esta repetición. Y lo otro es el tema o sea, es una campaña de manipulación barata, nada original. Y lo otro, me gustaría referirme, es el tema del adoctrinamiento. Y ahí voy a ser casi abogado del diablo, entre comillas, porque yo creo que las doctrinas en realidad no son malas. A los niños iba a hablar en plural, menos mal que no. A los niños hay que enseñarlos, educarlos desde pequeños, ¿no? Pero no en el culto a un sujeto con boina, no en el culto a un sujeto con barba, no en el culto a la obediencia, sino una serie de valores, que es el problema del adoctrinamiento en Cuba, que no es un adoctrinamiento en función de lo cívico, del aprendizaje, de la solidaridad real, sino simplemente de la obediencia. Después de varios años, creo que los cubanos salimos programados para la obediencia, para seguir un líder, para el fanatismo, y quizás este hecho en su podcast vuelve a poner el mensaje de que es eso lo que están buscando, de que quieren seguir esa línea de adoctrinamiento más allá de lo circunstancial de llevar a un niño a un programa, ¿no? No, en lo particular creo que la doctrina en el sentido benéfico, vamos a llamarlo así, de formación de valores es importante. Pero ¿qué pasa? Que esto no es doctrina, sino dogma. Ahora me viene a la mente, no sé si recuerdas nuestros libros de lectura de primer, segundo, tercer grado, con poemas espantosos de Mirta Aguirre, todos Sí. militarizados, de la frontera, de Amor a Fidel, que si el fusil, de este tipo de cosas que uno obviamente cuando un niño no tiene esa percepción de lo que lee ni de lo que dice, pero bueno, te programan para amar al gran líder, o sea, al gran hermano que siempre va a estar ahí. Y entonces este tipo de acontecimientos, vamos a llamarlo así, prácticamente refuerzan ese discurso, imagen ideopolítico practicado durante décadas para funcionar como un blanqueamiento mediático, porque la verdad es eso, la verdad se ha dicho, es un blanqueamiento mediático a través de la inocencia. Sí, es muy, iba a decir triste, pero es condenable y repudiable el uso de los niños en edades tan tempranas para este tipo de propaganda y sobre todo para irles mordiendo la cabeza. No me voy a extender con anécdotas, pero creo que todos conocemos historias o las vivimos. Si nos ponemos a recordar que de los, no sé, 4 o 5 años, que es la edad que se empieza la educación preescolar en Cuba, uno entra ya con todo este santoral revolucionario, por así decirlo, y te lo empiezan a poner en la cabeza e inconscientemente ese culto a la violencia está ahí, es un chip que se queda. Estaba pensando en eso que decías de las lecturas y es real. A veces uno pasa por ahí, pasamos por ahí, no nos damos cuenta, con el tiempo se nos quedamos programados, pero ahora sí en seco pensando, oye, sí, es verdad, acabaron con nosotros, ¿no? Entonces, ¿qué más ocurrió esta semana que tú crees que sea llamativo? Bueno, ahora mismo lo que ha sucedido que es prácticamente un desfase total desde cualquier punto de vista es la declaración por ley en el decreto 110 de 2024 en la Gaceta Oficial del cambio de matriz energética para el sector particular y el sector estatal, o sea, para el uso de energías no renovables en un país que su sistema electroenergético no funciona para nada. Ahora a la cañona quieren imponer una transición energética que es un absurdo total, teniendo en cuenta la infraestructura cubana y bueno, y el desfasaje tecnológico que tiene ese país en este momento. Porque si bien con inversiones chinas están montando paneles solares a diestras y siniestras, creo que esto va a ser una versión de Juragua 2.0. O sea, miles de millones de dólares invertidos para nada. No sé si te viene a la mente ahora mismo, hace unos años, el parque eólico que iban a montar en la zona noroeste de Las Tunas, en Chaparra, entre la frontera entre Velasco y Chaparra. ¿En qué quedó ese parque eólico? En nada, que supuestamente iba a independizar y contribuir a esta transición energética, que bueno, ¿en qué ha parado eso? Nada, cae en un limbo. Bueno, si te remontas al pasado, bueno, todavía no habíamos nacido, pero con los ecos de esa leyenda, vamos a llamarla así, de la energía nuclear en Cuba, ¿en qué terminó? En un fracaso total. O sea, más de 10 años de construcción de una central nuclear que por suerte no se llegó a concluir porque hubiéramos sido un Chernobyl caribeño. Y ahora con esta imposición a la cañona, que creo son 3 años para efectuar esta transición, y es que Cuba no se puede determinar qué va a pasar en 6 meses. Y ahora imponer esto así a la cañona, porque esa es la verdadera realidad y connotación de esta ley, para mí
es el advenimiento de otro nuevo fracaso. Dime tu punto de vista respecto a esto, porque desde el punto de vista tecnológico, económico, social, es inviable, porque ponte a pensar esto nada más. El sector estatal, ¿cómo tú puedes poner a funcionar una fábrica de cemento que demanda tanta energía con un campo de paneles solares? Tienes que poner el desierto del Sahara prácticamente para alimentar una fábrica de cemento. Y estoy siendo discreto en respecto al ejemplo que estoy poniendo. Sí, hay, ¿sabes? El tema, nosotros, bueno, tú sí eres ingeniero, yo no. El tema de la relación de cuántos paneles solares y cuántas hectáreas de paneles haría falta para una fábrica, no estoy muy claro, pero sí tengo la noción de que la movilización de paneles sería algo significativo. Y sabes que en Cuba nos pusieron aquello de los bombillos de 60 watts que equivale, ¿te acuerdas? Pero sí, claro, ¿no? Del PAEM, el programa de ahorro de energía. Yo era pionerito destacado en los apagando los interruptores. Yo gané 2 bombillos ahorradores incluso. Qué tiempo, qué tiempo más oscuro. Pero bueno, la idea con todo esto, primero, sin ningún tipo de choteo, ¿no? Yo creo que un sistema político que no es capaz de... Un sistema político no renovable, o sea, que hay que desecharlo. Está pensando en un sistema electroenergético renovable, ese con energía renovable me parece casi un chiste mal gusto. Pero hablando un poco en serio, lo primero con todo esto, yo creo que lo hablamos en otro encuentro y seguiremos insistiendo, es la idea de que el problema no tiene solución por varios aspectos. Voy a decir algo que ya dije, insisto, lamento a los que hayan visto esto en encuentros anteriores, pero es muy importante. Cuba necesita 10.000 millones de dólares para tener un sistema electroenergético nacional moderno, con un sistema de respaldo, o sea que si hay un desastre, no se caiga, es decir, un repuesto, ¿no? Se cae algo, hay con qué responder, y además que tenga un alto componente de energía renovable. Ese sería el top, el ideal, 10.000 millones. Ahora, para que mañana mismo es una metáfora, para que hoy mismo se comience a resolver el problema, harían falta entre 1.500 y 2.000 millones de dólares. Esa cifra está muy lejos de cualquier ayuda, limosna, incluso proyecto de corrupción que se puede estar coordinando con China o Rusia. Es decir, se está arando en el mar literalmente. Y lo otro a mí me resulta significativo aquí, y es que gobernar es el arte de prever, ¿no? Desde muchos puntos de vista. Y es que esto que está ocurriendo en Cuba hoy, primero fue anunciado por varios especialistas hace ya algún tiempo. No en términos de, oye, el 25 de noviembre, el 26, el 27, el 14 se va a apagar el país. No en esos términos, pero sí es cuestión de un año, es cuestión de 6 meses. Esta idea del periodo de tiempo cercano en el horizonte, donde iba a colapsar el sistema, fue anunciado por especialistas. Y eso, especialistas, digamos, de la oposición, de la diáspora, del exilio cubano. Y eso quiere decir que también dentro de Cuba los especialistas que hay lo sabían, es decir, la dirección del país de alguna manera se enteró de que eso iba a pasar. Yo estoy escuchando que el sistema va a colapsar hace 2 años. Imagino que ellos lo estaban escuchando hace mucho y no respondieron. Esto nos lleva a que no hubo una respuesta clara en su momento, y para no repetirnos mucho, la idea de que cualquier intento de solución hoy por hoy necesitará como mínimo 6 meses, 1 año para que empiece a dar solución. En pocas palabras, no tienen la solución en la mano, y si la tuvieran, habría que pasar ahora 6 meses de penuria, porque modernizar un sistema electroenergético de un país no es llegar, quitar un tornillo y poner otro. Lleva mucho tiempo, lleva estudios de factibilidad. Eso no es una cosa que fue a Cuba un líder comunista chino o un líder gangsterista ruso y, oye, no pasa nada, firmamos 2 papeles y mañana todo está funcionando, esto es un clic. No, eso lleva mucho tiempo. Más allá de que los chinos son muy rápidos haciendo cosas, pero hay un límite técnico-productivo, una ruta crítica de los proyectos, tú como ingeniero lo sabes. Entonces, son esas 2 variables combinadas, y esto nos lleva a pensar desde el punto de vista de la política, de la ideología, qué es lo que están haciendo, o sea, a qué están jugando. Cuando digo a qué, los sujetos me refiero a la dirección del país, el gobierno cubano como instrumento de la élite militar, la inteligencia cubana. ¿A qué están jugando si saben que esta crisis no tiene solución y que la única forma pasa por una transición política? Y esto me resulta
lo preocupante en última instancia. No hay horizonte. Ya los cubanos en Cuba tienen normalizado las 4, 5, 6, 10 horas de corriente. Ponte a pensar en un contexto tan delicado como el que existe hoy en Cuba, imponer una transición energética en un periodo de 3 años, cuando los países europeos llevan décadas prácticamente fomentando este proceso que es gradual, que incluso debe establecerse periodos mínimos de 5, 10, 15, porque un país que depende exclusivamente de hidrocarburos, tanto para el transporte como para la generación de energía eléctrica, es un absurdo, porque ponte a pensar que está bien, llenas Cuba de paneles solares, dependes del sol, pero ¿qué pasa con los días nublados también? Que no solamente los paneles solares, porque por la noche necesitarías instalar una serie de baterías para guardar esa energía y distribuirlas. Entonces, no sé, es una manera de marear la perdiz con esto, ya, y tú sabes, la imposición mediática de que ahora sí vamos a independizarnos porque la dependencia del petróleo, que si las nuevas generaciones, etcétera, etcétera, etcétera. Este discurso triunfalista que queda vacío, nulo ante la realidad, porque lo hemos vivido durante años, nuestros padres también lo vivieron. Y la realidad se va a imponer, y creo que más temprano que tarde, porque ya lo sabemos, ya lo conocemos en qué consisten estos nuevos tareas de choque e impacto que tienen un resultado desastroso, y vamos a ver a la concreta cómo se pierden, se tiran por la borda cientos de millones de dólares. Sí, yo creo que la política de la comunicación de la continuidad en el poder está enfocada a hablar de las mismas personas que quieren escuchar esa historia. Mira, Hemingway, nuestro querido Hemingway decía que los malos escritores se enamoran de lo épico. Yo creo que los pésimos políticos también. Y es vender una épica al cubano, que en realidad es el que está pagando por esta realidad. Pero este tema yo creo que no, al menos a mí me altera. Así que te propongo pasar al siguiente. ¿Qué más tenemos? Te estás leyendo este libro muy rápido, estás pasando las páginas a la velocidad de Usain Bolt. Bueno, en días recientes falleció el tristemente célebre Carlos Aldana, quien ocupó el cargo de ideólogo del PSC. En su momento era considerado el tercer hombre más fuerte de Cuba y, bueno, uno de los candidatos a ocupar el poder en caso, ¿sabes?, de un relevo político gubernamental. Y, bueno, Aldana sobre todo es conocido por varios hechos, por su dureza crítica en el sentido de estricto apego. Era el lado, podemos decir, el lado más ortodoxo de la revolución. Uno de los acontecimientos que lo hicieron muy famoso fue la purga de la carrera de periodismo, un encuentro que hubo con Fidel Castro, donde Fidel dice que salió muy incomodado de ahí, por supuesto. O sea, lanzó su perro de presa para cazar a aquellos cimarrones. Y luego, cuando, no sé exactamente, creo que el año 91, su intento de disolución del ICAI a raíz de la polémica supongo, de Alicia en el Pueblo de Maravillas. Creo que esto fue lo que motivó a ellos. Y bueno, ya sabemos que detrás de un extremista hay un oportunista. Y bueno, hemos visto que esta película se ha repetido a lo largo de las décadas con las nuevas generaciones, con Robaina, con Pérez Roque, con el recientemente defenestrado Gil. Y bueno, Carlos Aldana fue una página más dentro de ese proceso endogámico que es la revolución. Y sobre todo el escritor Norberto Fuentes señaló que él tuvo conocimiento de una conversación que hubo entre Tony Laguardia y Fidel. No recuerdo si fueron momentos antes de su condena a muerte junto con Ochoa y el otro capitán, el ayudante de Ochoa. Bueno, ya sabemos, de la causa 89, que terminó en su fusilamiento. Causa 1. O sea, la causa 1 de 1989. Tal cual. Bueno, te voy a ser honesto. Yo me imagino que es una victoria, o sea, me voy a poner en la posición no de investigador, sino como un cubano que va caminando por la calle y de pronto me quedé así, Aldana, tuve que refrescar en el disco, lo cual es una buena señal. Pudiéramos estar hablando de una figura triste, negativa, que ha sido olvidada por muchos cubanos, y yo creo que eso es parte de la historia de estos, sin ofender, estos perros, no en el sentido de ofensa, sino de fidelidad, ¿no? Estos siervos, estos capataces, estos rancheadores del poder, que su trabajo es ir por detrás, destruyendo vidas, pisoteando personas, destruyendo carreras profesionales, carreras artísticas, dejando personas destruidas desde el punto de vista moral. Entonces, creo que ahí está el primer resultado de los tiempos que estamos viviendo. Voy a tomarme como muestra, seguro muchos cubanos ya
no recuerdan, y muchas de esas figuras realmente pasan al olvido, como puede ser el caso de el compañero cederista Iroel Sánchez, que falleció hace ahora 1 año o 2 años, no recuerdo exactamente. Y lo otro es que tú comentabas, y es algo real, que era la importancia que tenía Aldana, y me voy a detener no en su caso puntual, sino en destacar la idea de que hace ya mucho tiempo, por así decirlo, que el oficialismo está, la continuidad del poder está coja, carente, deficiente, escasa, como todo en Cuba, de ideólogos. Aldana, una persona que en su momento leía algún que otro texto, era considerado un teórico dentro de las filas del Partido Comunista, y era un teórico porque tenía algo que no tiene las filas del continuismo, que es solidez en formación, es decir, se sabía todos los ladrillos de memoria. Cuando digo todos los ladrillos me refiero a todos los manuales estos soviéticos que son muy útiles en tratamientos de psiquiatría, y no estoy haciendo un chiste. Conozco de manera cercana a un psiquiatra, que espero que no le pase nada, que utilizaba con sus pacientes libros de economía política, de filosofía soviético, para calmarlo, es decir, por la estructura de redacción y el contenido que tiene, funcionaba como un calmante. Esto no es un chiste, lo digo en serio, me lo digo muy, muy en serio. Una aluterapia que estaba somatizando. Exactamente, era terrible esa situación de terapia, ¿no? Y ellos han ido perdiendo esa serie de figuras. Yo creo, voy a saltar al hoy, que al oficialismo solo le va quedando con esa, digamos, visión estratégica dentro de los dogmas. Tú mencionabas a Felipe Pérez Roque, también a Robaina, que fueron figuras, insisto, con su carga negativa en la historia de Cuba, pero que eran evidentemente mucho más inteligentes. Hay una brecha entre lo que puede haber sido Carlos Aldana y Polanco hoy. Es decir, hay una brecha. Éramos mayordomos con inteligencia, mayordomos del poder con cierta visión. Hoy hablamos simplemente de cuadros. Creo que la mejor expresión de esto es el presidente de Cuba, un tipo que a nivel de liderazgo, a nivel de capacidad, es decir, no es bueno ni para ser malo, no tiene talento para ser un líder negativo. Y eso es una realidad que estamos viviendo. Yo creo que Aldana es de las últimas figuras de esa generación de cuadros comunistas con una carga ideológica fuerte y un sentido de qué es lo que tenían que hacer, que insisto, ahora mismo lo que va quedando es una inercia administrativa y una inercia en términos de métodos que utiliza la inteligencia cubana. En pocas palabras, ese pollo no tiene cabeza, es decir, están yendo a un lugar sin luz, sin guía, sin liderazgo, sin cabeza, sin tanques pensantes. No, te vas dando cuenta que propiamente el tiempo se encarga de ponerlos en su lugar, porque como fueron defenestrados, fueron olvidados casi a la misma velocidad. Entonces te vas dando cuenta que cuál es el verdadero lugar de este tipo de personas, que es el olvido, el ostracismo social, político. Bueno, que en el ideario popular es un nombre más dentro de tantos que fueron cercenados, bueno, por esa siniestra máquina de cortar cabezas. Sender, a mí me gustaría, ya que estamos hablando de este funcionario del partido, y quizás yo me estoy tocando las manos porque me manché con tinta del bolígrafo que tengo acá. Y es el tema, quizás no sea el de todos, pero me gustaría resaltar las diferencias que existen en el poder en Cuba y en el acceso a beneficios. Hay una línea dura de funcionarios partidistas, que no los esté defendiendo, pero que son como este señor que ni siquiera logran beneficiarse de una manera significativa del poder. Son personas que disfrutan tener su espacio de poder, de toma de decisiones, donde destruyen vidas, y están más enfocados en eso, en mandar, en la bronca, en la confrontación, que en la desfachatez del robo, literalmente robo de recursos públicos, que estamos adaptados o que esperamos. Es decir, hay una clase burocrática partidista, cuya figura cumbre es, por supuesto, Machado Ventura, que se puede entender como diferentes de este grupo de poder económico militarista, de esta clase administrativa de los militares y de funcionarios, estos casos típicos de directores de empresas corruptos. Este tipo de personas son simplemente guardianes del dogma, obvio, tendrán sus casas, ciertos beneficios básicos, no, pero no son lo más ambicioso dentro de la cúpula y dentro de los grupos de poder en Cuba. Esto no es para defenderlo, es solamente para tener la distinción entre los comportamientos de unos y otros. No son ellos los que desangraron económicamente al país, son los que lo desangraron desde el punto de vista moral,
cultural, desde el punto de vista de la represión ideológica, de la ruptura de las personas en su proceso de vida. Estos son los que votaban a personas del trabajo por un papelito, por una declaración, los que atacaban frontal y violentamente a los intelectuales, a los artistas, eran los guardianes de la censura, que es otra forma más de represión, solo para situarlos en qué lugar de la historia. De hecho, es un lugar triste dentro de la represión y es un lugar triste el que les queda en la historia. Ya que estamos en Cuba, me gustaría, quizás allá de los últimos temas que tenemos para Cuba hoy, me gustaría comentar sobre otra medida económica que quizás no mencionamos en el encuentro anterior, o sí, que tiene que ver con la libertad. Tú rectifícame, la reducción, por así decirlo, de aranceles a la importación privada de insumos. Sí, ya lo comentamos en el otro. Pues no lo hablamos hoy, se me había olvidado. Es que esta semana me siguieron saliendo noticias sobre sí, el tema. Supuesto, bueno, tiene un efecto dominó que se propaga, continúa extendiéndose, porque no es menos cierto que ahora mismo, dado la situación que enfrenta Cuba, obviamente una medida como esta para tratar de aliviar la situación tiene consecuencias y por supuesto genera debate. Eso es pues más voy a aprovecharla entonces. El problema es que esta semana leí un artículo, leí un artículo de un colega. ¿no? Libre entonces de comentar. Sí, que no, realmente es muy breve. Ahora pasamos a otros temas. Es la idea de que todavía en Cuba, y esto me sigue preocupando, voy a aprovechar esta noticia, este artículo de opinión, de análisis que leí para llamar a la reflexión. Claro, esto no quiere decir que el que me vea tiene que ir ahora a atacar personas, pero la idea que me preocupa es que todavía existe en Cuba dentro de los círculos académicos, y esto no es un ataque personal, no es un ataque con... Pero un momentito que se me dio la pierna. Me preocupa que todavía existe en Cuba una visión, sobre todo que predomina en la academia cubana, o es una cara visible de la academia cubana, de la posibilidad de una reforma. Y esto, lamento si estoy tocándole la sensibilidad, el ego a algún colega, pero yo creo que mi compromiso tiene que ser sobre todo con la verdad, con la honestidad, no con un espacio abstracto o institucional como puede ser la academia. Y es el hecho de que me preocupa mucho cómo mi gremio, el gremio de economistas, claro, hay otros, pero voy a referirme a que me interesa. Mi gremio, por cierto, también los ingenieros industriales tendrían mucha responsabilidad y es uno de los encargados desde el punto de vista de sujeto de estudio de comunicarle y transmitirle a la sociedad cubana desde el punto de vista científico algo que ya todos sabemos, que es que el sistema no tiene posibilidad de reformarse. Ya no hablamos solo una teoría desde el punto de vista de la economía institucional, desde el punto de vista de cómo las dinámicas de poder son un obstáculo claro y rotundo a tomar reformas, ¿no? Que posibiliten una salida productiva a la sociedad. Ya hablamos que ni siquiera existe la capacidad de generar el capital para financiar la reconstrucción de Cuba. Me preocupa cómo a nivel de publicaciones académicas, a nivel de artículos, una parte, por supuesto, no todos, además un llamado un reconocimiento a figuras como Pedro Monreal, como mi querido Mauricio de Miranda, entre otros, un grupo pequeño, por cierto, de economistas que se mantienen con una línea de mensaje clara donde demuestran con argumentos cómo no es posible una reforma. El sistema colapsó, prácticamente, no, colapsó. Mientras otros todavía insisten en una idea que no es científica, que es ideológica y que es servil al poder, incluso engaña a los ciudadanos, que es jugar con la idea de cualquier tipo de apertura, resolución, decreto que facilite algún tipo de importación va a generar la solución, cuando el problema de Cuba es que está destruido. Cuba ya no necesita aperturas a sectores económicos, necesita una infraestructura sobre la cual puedan operar los sectores económicos. Y esto quizás lo dije en el primer encuentro, pero hoy es un día de teque, así que voy a insistir con la misma idea. Bueno, Miguel, estamos en la estación Magallanes. Vamos a darle una breve vuelta al mundo. En este caso, como ya sabemos, todavía Donald Trump no ha emergido oficialmente como presidente de los Estados Unidos, pero las confrontaciones mediáticas ya se están viendo en los principales medios informativos del mundo de lo que se irá a suceder a partir de, no sé, tal vez un resurgimiento de aquella guerra comercial que sucedió en los 4 años cuando Donald Trump estuvo en el poder, enfrentándose a China con, bueno, ciertas restricciones que desde el punto de vista proteccionista, no sé, tal vez tú que eres economista puedas dar una opinión más avesada al respecto, pero ya sabemos que puede reeditarse esta confrontación tanto desde el punto de vista económica como geopolítica.
cuando Trump y Xi Jinping se vuelvan a ver las caras como los gobernantes de podemos afirmarlo así, las dos principales potencias económicas del mundo? Sí, mira, yo creo que primero, como todo, bueno, voy a ser un poco conspiranoico, pero un poquitico nada más. Yo creo que un poquitico nada más. La propaganda ha evolucionado a un punto donde yo creo que hoy ya no se trabaja en esta versión de propaganda. Voy a hacer una parábola bien larga, pero más o menos voy a dar un punto. Donde no se trata de, oh, Fidel, qué lindo la foto de Fidel Castro con su barbita, el Lenin por allá con sus busticos, el tío Stalin, el camarada Kim Jong-un. O sea, eso es una cara a la propaganda, pero hoy la propaganda ha evolucionado a un instrumento de miedo. ¿A qué me refiero? La funcionalidad no es solo que tú adores a alguien, sino que también le temas a alguien. Yo creo que toda la propaganda que hoy cree pánico, expansión de Rusia y China, donde viene condicionando una idea de que hay que plegarse a ellos, puede ser funcional. ¿Qué te quiero decir? Que cualquier idea de peligro hay que mirarla siempre con objetividad y sobre todo ver el mensaje con el que viene. Ahora, ya pasando a hechos, saliendo de la conspiración y entrando a lo concreto, yo sí creo que hay datos suficientes, o sea, no es una cuestión de opinión, de que el crecimiento de China, la expansión de China, sobre todo en América Latina y África, que es una región desde el punto de vista de las zonas de influencia. Lamento mucho que esto parezca una proyección, digamos, imperialista, colonialista, pero es algo real. El mundo funciona hoy, guste o no, bajo por lógicas de zonas de influencia. Y sobre todo en América Latina y África, China ha hecho, mientras Europa vive con su complejo de colonizador, esta especie de culpa de que mi bisabuelo allá por el 1800 le hizo no sé qué, muy mal, por cierto, es que lo haya hecho, al bisabuelo tuyo hoy de Guinea Ecuatorial, y ese propio complejo que además debió traducirse en una especie de política de apoyo, de acompañamiento real al desarrollo, lo cual es el error sobre el error. China ha avanzado mientras Europa ha retrocedido en África, y en América también ha avanzado mientras Estados Unidos, la pregunta es si ha retrocedido. Eso es un hecho, es decir, la expansión es mucho más fuerte. Ahora, con objetividad, todavía Estados Unidos tiene una presencia económico-comercial en América Latina mucho mayor desde el punto de vista matemático, de zona de influencia, que tiene China. Esto no quita que haya escenarios preocupantes, como es el caso de Chile. Chile es un país que desde el punto de vista del capital extranjero, el 90% casi del capital extranjero presente en Chile es chino. O sea, una cosa son los síntomas que está dando el mundo y una cosa es la realidad. ¿Qué quiere decir esto? En pocas palabras, todavía Estados Unidos es la principal potencia económica mundial en cuanto a presencia en otros países, en cuanto a capacidad económica, volumen real. Esto no es comparar PIB, estamos hablando de zonas de influencia. Sí, lo es Estados Unidos. ¿Qué pasa con China? Que está creciendo mucho y que ese proceso sin un freno, una contención, no hablo de guerras, puede desplazar la fuerza y convertir a China en la principal potencia, sí puede ser, pero además hay otros escenarios como que China está en retirada, por así decirlo. China es una potencia que está sufriendo un proceso de desaceleración económica y que se está acelerando mucho más ahora es la India como país. Y eso son realidades, es decir, China merece atención, pero con objetividad, la justa medida. Estados Unidos simplemente como nación, a través de políticas públicas, puede, dicho simplemente, ponerse las pilas y responder a esto y evitar. Pero todavía el mundo no es chino. Esto es muy importante porque a veces China va a acabar con el mundo. No, puede ser si lo dejan, pero no es una realidad. Esto me gusta porque a veces uno piensa que China va a dominar el mundo. No. Está muy lejos todavía de tener la capacidad para hacerlo, aunque evidentemente es una potencia que es sobre todo la propaganda y que se destina, sobre todo Rusia, destinan recursos a esta propaganda donde ellos se proyectan como los que pueden cambiar la realidad mundial. No, sobre eso es una cosa también preocupante, que si a la vez existe una expansión económica, también ese modelo social chino se quiere imponer desde el punto de vista autoritario, porque sabemos que China es un país sin democracia. Y eso es lo que debe primar en este sentido. Hace unos días el creador de contenido, Luis Denner, comentó una cosa bastante curiosa. Dice, ¿por qué vemos que en Estados Unidos anualmente llegan miles de migrantes queriendo entrar y vivir y formar parte de Estados Unidos, mientras que a China
¿Hay oleadas de esta manera de migrantes? No. ¿Por qué será entonces? Y es precisamente porque, bueno, la preponderancia económica, social, comercial en el mundo la sigue teniendo Estados Unidos, que es una realidad imperante y no por gusto el dólar sigue siendo la moneda de transacción más utilizada a nivel global. Pero entonces, ¿qué pasa? Que hay una cosa que, bueno, voy a hacer hincapié en ello, en la presencia china en América Latina, sobre todo en el último megapuerto que inauguraron en Perú, que esto también forma parte de su estrategia geopolítica de colocarse más interoceánicamente hablando en el mundo, que si bien China prácticamente todo lo que hacemos, consumimos, o sea, en materia, tanto de ropa como tecnología, se produce allí, hay un anverso a esa moneda de uso común, que como sabemos, bueno, puede ser la sobreexplotación laboral o, bueno, esta imposición de autoritarismo para nada democrático, que para mí es un gran cáncer social, porque provenimos de las autocracias, de una autocracia, y entonces esto es un elemento a tener muy en cuenta. Mira, ahora que tocas eso, por cierto, voy a dejar acá mientras hablamos, no sé bien cómo se hace, pero un enlace arriba, yo no sé todavía cómo es bien, donde un enlace a una directa que hice con el Toque, donde me invitaron y estuve hablando de este tema, los BRICS, las posibilidades reales, donde usé un poco más de números. Recordemos que este programa acá es para conversar, y allá estaba más en otro personaje y usé más datos, ¿no? Para ilustrar esto, que no es una simple opinión, es algo respaldado con números, pero voy a seguirte la idea. Solo un argumento, ¿no? Para reforzar el punto, y es que sí, China, evidentemente, ¿no? Yo creo que me pongo a revisar acá mi cuarto, tú también, y es todo made in China, ¿no? Pero la cantidad, oye, esto suena raro, pero la cantidad a veces no es todo, la calidad es lo importante. Por ejemplo, todavía el monopolio completo, absoluto e indiscutible sobre los microprocesadores, la fabricación de microprocesadores y la fabricación de máquinas para hacer microprocesadores está concentrado entre una alianza entre Taiwán y Estados Unidos. Y cualquiera que esté viendo este programa sabrá que los microprocesadores hoy son en nuestra vida, no tengo una metáfora, son como las tuercas, ¿no? Del animado muñequito de Juan Padrón sobre Bola de Nieve, ¿no? Las tuercas, hoy sin un microprocesador nuestra vida no tendría sentido, la computadora, el refrigerador, los teléfonos. No voy a hacer la lista porque la lista es larga. Y eso todavía está fuera, por ejemplo, del control de China. Estos son pequeños matices, ¿no? Para situar el tema de la expansión. Sí, China llena todo de mercancía, pero todo lo que es mucho más tecnológico, mucho más funcional. Un ejemplo, que se ensambla en China, tiene un componente esencial, el corazón de todos los productos tecnológicos hoy. No se hace en China, no tienen el monopolio sobre esa realidad, y eso también ayuda a entender lo que es una zona de influencias desde el punto de vista económico, lo que es el espacio de poder económico. No es solo el volumen de facturación, sino el peso que tiene lo que tú estás creando. Y además, voy a seguirte la idea. Y el problema con China no es, primero, la comida china es muy rica, a mí me encanta, no es un problema cultural, no es un problema de racismo, no es un problema de nacionalismo, y bienvenidos todos los chinos trabajadores a donde quiera que vayan. Es un problema de la proyección y el modelo de China, Rusia, todo China, modelo sí que puede ser eficiente desde el punto de vista macroeconómico, con muchas críticas que no voy a llenar este espacio con eso, pero que representa justamente el autoritarismo. Y voy a aprovechar para detenerme en una idea. En estos tiempos, en todos los tiempos, los críticos y los opositores a la democracia, ya sea los que se oponen a la democracia desde la izquierda, nuestros clásicos comunistas, y los que se oponen a la democracia desde la derecha, donde encuentras en España figuras como Vito Quiles, que hace críticas a la democracia como institución, y otras figuras que no es necesario mencionar, es justamente porque sin democracia se tiene la posibilidad de construir el mundo que queremos. Es decir, la idea que yo veo siempre, vas a saber de qué hablo, es el tema de la tecnocracia. Es mucho más fácil cuando alguien controla todo el poder que la decisión sea la óptima, la correcta, porque entre todos nos podemos equivocar y podemos tomar decisiones absurdas. Y a mí me gustaría recordar o invitar a reflexionar que se llega más fácil a la tecnocracia desde la democracia que desde el autoritarismo. Es mucho más fácil convencernos a todos los sujetos capaces de votar, que yo no voto todavía en Estados Unidos. Los que votan, bienvenidos, felicidades, qué rico, qué envidia. Los que sean capaces de votar, es mucho más fácil convencerlos de que es mejor
que las decisiones se basen en quién es el que más sabe, quién es el más capacitado para hacerlo, mucho más fácil ese camino que esperar que una persona dotada de un poder irrevocable que no tenga contrapesos, pues la democracia va a generar contrapesos, tome la decisión óptima. El riesgo en términos de civilización, en términos de bienestar, es mucho mayor. Y justamente esa ha sido una promesa de todas las dictaduras en pie, de todos los autoritarismos, como cada cual le quiera llamar. Entonces, invito a eso, a pensar que todos queremos, bueno, todos no, yo quiero también la tecnocracia, quiero que las decisiones sean las mejores, pero aspiro a que desde la democracia se construya una tecnocracia y no del autoritarismo. Bueno, me remonto un poco atrás lo que dijiste respecto a China. Bueno, todos tenemos ejemplos, sobre todo de los chinos, de lo laboriosos que son y bueno, su influencia en el mundo, por algo tienen fama de su disciplina y trabajo y bueno, la emigración global histórica que ha tenido los chinos alrededor del mundo y su influencia tanto social como las construcciones, que no tiene que estar necesariamente ligado a este modo político. ¿Entiendes? No. Una cosa está separada de la otra, porque bueno, ya es prácticamente cultural, que es una cultura milenaria que premia la disciplina y el trabajo. En este caso, uno los ve, por ejemplo, aquí en España, en todos los lugares, que son gente muy trabajadora y plegadas a eso, a su cultura y a sus tradiciones, que no necesariamente están, son defensoras o representantes del autoritarismo. Y remitiéndome entonces a este punto de las tecnocracias, quiero recordarte, bueno, dictaduras en América Latina como la de Trujillo, como la de Marcos Pérez Jiménez, como la del propio Fulgencio Batista, y bueno, aquí en España la de Franco, que paradójicamente estuvieron plagadas por booms económicos y tecnológicos y de infraestructuras, tanto de carreteras, de puertos, de tecnología, pero ¿a qué precio? Sin ningún tipo de democracia, sin ningún tipo de balance de poderes. Por ejemplo, en el caso de República Dominicana de la época trujillista se inauguraron cientos de fábricas, se modernizó la tecnología, llegó la televisión. En el caso de Marcos Pérez Jiménez en Venezuela, bueno, prácticamente fue uno de los primeros booms del petróleo, la construcción de carreteras. En el caso, bueno, de Fulgencio Batista, uno de los mayores picos económicos que vivió Cuba fue durante el periodo de su mandato después del golpe, y los datos están ahí. Y bueno, en España, con el tiempo de Franco, el Opus Dei en 1959, cuando impuso, remodernizó completamente todas las infraestructuras económicas. Y bueno, España también en los años 60 logró un pico impresionante de economía, pero amparado bajo qué poder, bajo la égida de un dedo, se puede calificar de esta manera. Y entonces uno debe analizar que estas cortinas de humo son muy peligrosas, la verdad, porque son podemos mencionarlo, oasis en medio de un desierto, que te pueden calmar la sed en esa primera instancia, pero hay un camino que recorrer. Entonces, tú y yo que provenimos de regímenes autoritarios sabemos lo que esto puede implicar. O sea, vas a ganar cierta estabilidad, pero vas a perder libertades. Entonces, en libertad y en democracia tienes el lujo de equivocarte. Sin embargo, en regímenes dictatoriales, cuando te equivocas, o pagas con tu vida, o pagas con el exilio, o pagas con la cárcel. Hay que tener muy en cuenta eso. Exacto, es la idea también de que, mira, nadie quiere, todo eso está muy bonito, pero hablabas del precio, claro, y te sigo la idea, ¿no? ¿A qué precio y quién paga el precio? Todo eso está muy bonito cuando no es uno, cuando no es el familiar de uno, el ser querido de uno, el amigo de uno, el que paga con prisión, con represión, muerte, tortura. Y siguiendo la idea rapidito, ¿no? De China que estabas hablando, coincido contigo el tema cultural. De hecho, yo te comentaba sobre Taiwán. Taiwán son chinos, o sea, chinos no genéricos, sino chinos. Es la nación china, bueno, dividida entre los comunistas por un lado. Es decir, creo que China es la demostración de que la cultura de ellos es productiva con independencia del sistema político, más allá de la época oscura, ¿no? De Mao. Es decir, también hay matices, ¿no? De que si tú le pones el peor de los escenarios posibles, pues tampoco van a ser Mao, que es la época de la hambruna con Mao y demás, pero de manera general, si se le da cierto espacio de producción, funcionan. Y siguiendo con la economía, tú comentabas, o yo lo soñé, a lo mejor lo soñé, pero lo vamos a hablar ahora, es el tema de los aranceles en Estados Unidos, anunciados, ¿no?, por el gobierno de Donald Trump. El futuro gobierno. No, pero ya está ahí, ¿no? Ya, no me hagas un Back to the Future todavía. Cuéntame de esto. Pasó, ¿no? Bueno, uno de los temas que ha causado más revuelos y polémica es el anuncio de Donald Trump de subir hasta un 25% en impuestos, en aranceles
a los productos manufacturados en México y Canadá, que esto se puede decir que va a romper con este libre comercio que había a partir del tratado que rubricaron en los años 90. Y bueno, ya sabemos la correlación que hay entre estos tres países estratégicamente unidos desde el punto de vista geográfico y comercial, que pudiera ser verdaderamente un atentado a la economía, y no sé desde qué punto de vista, si puede ser desde un proteccionismo excesivo que va a afectar a la región. Sí, la región. Mira, no me quiero extender con este tema porque es un tema que evidentemente me apasiona, ¿no? Me toca de cerca desde el punto de vista del objeto de estudio, pero si hay algunas ideas claras o ideas simples que me gustaría, digo claras, me refiero a simples, ¿no? Que me gustaría compartir. Y yo creo que de tanto decirlas en este programa, si hay gente que las aprende, las incorpora, yo habré ganado en este programa. Y una de esas ideas siempre, que es algo que más está demostrado a nivel científico, a nivel casi creo que de premio Nobel, no recuerdo ahora si el investigador que lo planteó tiene un Nobel, que es que en política económica, cuando digo política económica, es cuando uno va a tomar una decisión desde el punto de vista del gobierno, cualquier decisión que tome, es imposible que beneficie a todos por igual. Eso es en el mejor de los casos. El mejor escenario posible es que las políticas beneficien a unos más que otros. En el peor, por supuesto, que beneficia a unos mientras perjudica a otros. O sea, un juego de suma cero donde si uno mejora, otro empeora. ¿Por qué digo esto? Porque en política se suele hablar de lo nacional y es una construcción ideológico-cultural simbólica, pero en la práctica alguien puede estar recibiendo mucho dinero y otros saliendo a las calles. Es el gran problema, por ejemplo, los indicadores macroeconómicos, que todos están pensados como espacio geográfico o espacio político, o sea, el PIB, como concepto de la economía dentro de un espacio geográfico, o el Producto Nacional Bruto como la economía dentro de un espacio geográfico, pero políticamente nacional. Esto parece muy raro, pero lo que quiero decir es que vamos a mirar por dentro. Y sin ningún tipo de fundamento metafísico ni nada, ya este tipo de política se ha aplicado en Estados Unidos. Insisto, ese no es el argumento, es solo para uno situarse en tiempo y espacio. Ya en la época de los años 80, pues al gobierno de, que me equivoco con el presidente, Reagan. Creo que fue Reagan, exacto, Reagan, que es el icónico presidente de este tipo de medidas proteccionistas. Bueno, en los últimos años ha habido muchas medidas proteccionistas en Estados Unidos, que fue el tema de la industria automovilística. Y los resultados fueron que aumentó la venta de automóviles producidos en Estados Unidos, pero, y pensemos en el pero, que es lo que quiero que se quede, ¿no? Aumentó el precio. Eso es muy importante. Aumentó el precio de los automóviles. O sea, se rescató la industria automovilística norteamericana, cierto, pero no se resolvieron los problemas de eficiencia y productividad, resumido en una palabra de competitividad de la industria productiva de automóviles de Estados Unidos frente a la japonesa. Y además los japoneses, como siempre, empezaron a crear las fábricas de ellos dentro de los Estados Unidos. ¿Cuál fue el resultado resumido? Las grandes industrias automovilísticas, Ford, Chrysler, me voy a callar para no hacer la lista completa y si me quede una, me sobre una, los que todos conocemos, General Motors, Ford, aumentaron su volumen de ingresos, no aumentaron en productividad ni en competitividad, vendieron más carros, o sea, ganaron más, se compraron más carros americanos, pero el precio no mejoró. Entonces esto no quiere decir, o sea, no es ni bueno ni malo, fue lo que pasó. Esto no quiere decir que porque pasó eso en esa época, puede pasar hoy. Pero hay elementos claros. Quitando el impacto que esto va a tener sobre México, Canadá, en Estados Unidos, hay una realidad, y esto es teoría económica sencilla. ¿Quién tiene la capacidad de imponer el precio en un mercado? El que tiene la capacidad de inundar el mercado con ese precio y que además sea más competitivo. Eso quiere decir que si se le suben los impuestos a los productos de importación a los Estados Unidos, van a costar más caros y yo digo impuesto, se le llama aranceles, pero el arancel es un impuesto. Es el nombre comercial. Ese impuesto lo paga el consumidor. La cuestión es que eso puede generar dos escenarios posibles. Uno es que la oferta local aproveche eso para aumentar su producción y vender más a precios más baratos, o simplemente decida también aumentar sus precios porque de todos modos el consumidor está dispuesto a pagar esos nuevos precios. Es la relación de negociación que se establece en los mercados donde, en dependencia del tipo de bien que está en venta, el productor puede tomar decisiones. Esto suena raro. Mira,
En Cuba, por ejemplo, la gente compra arroz al precio que sea, porque el arroz es un bien básico, un bien elemental. En economía se estudia esto, y el automóvil en Estados Unidos es un bien básico, no es un lujo. Aquí se tiene carro, o sea, el lujo puede ser el carro del año, el Bentley, el Rolls Royce, o sea, el Jaguar, esto, ¿no? O el carro del año, pero el carro como tal es una necesidad, es imprescindible. Todo el que vive acá lo sabe por el tema de las grandes distancias y demás. Por tanto, si los carros suben, la gente de todos modos tendrá que pagarlo porque es una necesidad. No es, ay, subieron los carros, me compro una bicicleta. No funciona así. Subieron los carros, me compro una moto. No funciona así. Entonces, un escenario posible es el aumento de los precios, obviamente, de los productos importados, sobre todo carros japoneses. Estoy pensando solamente en carros, ¿no? Otra realidad. Y que aumente el precio de los carros. O sea, que se repita el escenario de los años 80, no por una cuestión metafísica, sino por las condiciones específicas. ¿Y quién va a ganar ahí? Pues los mismos que pudieron haber ganado en los años 80, aunque yo entiendo en el fondo, y voy ahora a hacer lo critiqué, no, ahora lo voy a defender. El papel de la industria automovilística en Estados Unidos puede ser similar al que jugó el azúcar. Esto es para ilustrarlo, ¿no? Al que jugó el azúcar en otra época de Cuba. Es como si fuera una recta productiva que tiene diferentes ramificaciones que van estimulando, van creando ciclos económicos alrededor. Se llama efecto multiplicador de la economía, con encadenamientos hacia adelante y hacia atrás. O sea, la industria automovilística genera más empleo, demanda materias primas y genera hacia adelante un ciclo de comercialización, distribución y demás. Yo sé que en el fondo la idea es esta, dinamizar la economía a través de un sector que puede, de arrastrar a todos los demás, pero el impacto en términos de consumo, que es en última instancia en términos de precio, sí puede ser negativo. Y antes de concluir, no extenderme con este tema, me gustaría además invitar a quienes nos están viendo que tengan razón o no, tenga yo razón o no, a que recuerden siempre que, sobre todo si son cubanos, que salimos de Cuba los que salimos y los que están en Cuba, que queremos una sociedad mejor, democrática, de libertad, de respeto. Y lo digo por estas tendencias ahora donde las políticas de Trump, un grupo de cubanos quiere imponer que las políticas de Trump son intocables, no se pueden debatir, que las cuestiones es un comunista, es un elemento al servicio de la dictadura cubana y a un llamado al civismo siempre, a que el debate informado, incluso el desinformado, ¿qué le vamos a hacer? Porque yo no lo puedo anular, se practiquemos la democracia y la libertad, como ahora. Tú, me imagino que estés de acuerdo. Sí, por supuesto, pero bueno, debemos recordar también que este tipo de leyes se someten a consenso. Aunque incluso hay una mayoría republicana, tanto en el Congreso como en el Senado, son leyes que se someten a consenso y que se aprueban de acuerdo a los verdaderos intereses y beneficios que puedan lograrse. O sea, que tampoco va a ser una imposición irrestricta, porque todo en la vida tiene matices. Y hay que recordarlo. Y como es un mercado libre, se va a regular en mayor o menor medida para beneficio tanto de Canadá y México como del propio Estados Unidos. Porque sabemos las cadenas de retroalimentación que esto tiene. Porque, por ejemplo, en el norte de México, que es el sur de Estados Unidos, sí, hay muchos talleres de automóviles. Entonces, supongo también que desde Canadá se importa tecnología. Entonces, hay una serie de cuestiones ahí y variables tanto económicas y laborales que se deben tener en cuenta, que no es de ahora para mañana prohibir una cuestión o de incrementar tan así como así. Sí, exacto. Entonces, eso se va a tener en cuenta por siempre. Entonces, ahí hay firmas, supongo que haya firmas estadounidenses que radiquen en estos dos países, que tengan beneficios, intereses en estos dos países. Entonces, no es algo, vamos a decir, tan gris. Claro. Sí, a mí lo que me gustaría es quedar con la idea, ¿no? A veces primero por la manera en que se enseña la economía en las muchas universidades, por la manera también en que se divulga la economía. La economía suele divulgarse y enseñarse a nivel académico como, digo suele, porque por supuesto hay excepciones, como si fuera un mecanismo inevitable, ¿no? Estamos hablando como si fuera un proceso digestivo. Tú te tragas un pedazo de pan y sí o sí, más o menos, ¿no? Tu estómago va a hacer esto. Y aquí hay muchas variables, muchos escenarios y sobre todo los que intervienen, los sujetos de la economía, son actores conscientes con capacidad en determinado marco de toma de decisión. ¿A qué me refiero? Que tú puedes subir los aranceles un 25% esperando una respuesta, o sea, un resultado económico que no es más que lo que ocurriría si el sujeto implicado en esa política responde de la manera que tú quieres. Pero para que el sujeto implicado responda de esa manera,
tiene que ser eso que tú planteas, eso que tú deseas que haga, el escenario que más le convenga. Y ahí entra lo que estás diciendo. Por ejemplo, Canadá, México pueden buscar y orientar sus mercados hacia otros lugares si esto los afecta desde el punto de vista económico, desde el punto de vista del nivel de venta. Es decir, esto puede generar reorientación de los mercados y puede generar incluso el efecto inverso, que es lo que estábamos comentando. Y sobre todo, importante que la economía no funciona como un gráfico. Esa política planteada a nivel de gráfico se explica casi como si fuera un proceso de termodinámica donde tú mueves una variable y se ajustan todas y rápidamente vuelven al equilibrio. En la práctica, la sociedad no funciona así. Siempre está constantemente en desequilibrio y los ajustes, los movimientos que hacen los agentes económicos, los actores económicos, se le llama en Cuba, no siempre son predecibles ni se sabe cuáles sean siempre hacia dónde van a posicionarse. Y esto incluso son conocimientos ya demostrados, son ideas avaladas dentro de la academia, avaladas incluso a nivel de premio Nobel. Esto que te estoy comentando de la incapacidad en muchos escenarios de predecir el comportamiento de los actores, los agentes, en este caso, más bonito, agentes económicos, es una idea demostrada a nivel econométrico por un premio Nobel, apellido Lucas. Lo comentaba antes de que si tú escoges por uno, no estás beneficiando al otro a la misma medida. O sea que hay que escoger siempre un objetivo de política donde no todos se benefician por igual. Es un economista matemático muy destacado de apellido Arrow. O sea, son cosas demostradas científicamente y que, claro, a nivel de como un político plantea un resultado y cómo a veces la misma cara más rudimentaria, por así decirlo, la ciencia económica lo plantea como si fuera un proceso automático. En otras palabras, la salida de fábricas que están en México, por ejemplo, y que circulen hacia los Estados Unidos para responder a esto. Recuerda que si la fábrica pasa a estar en Estados Unidos, pierde, no tiene que pagar el arancel, ¿no? Que es en última instancia una idea que se busca. Pero al mismo tiempo, los productos creados en México, sobre todo en México, tienen un costo de producción anclado a los niveles salariales de México. Por tanto, un traspaso hacia Estados Unidos de industrias, como hicieron los japoneses, los haría lidiar con costos de producción anclados a la norma salarial de los Estados Unidos. Y eso puede tener un impacto en el precio final del producto. Todas estas realidades funcionan, se mueven y que además ese traspaso, ese traslado, mejor dicho, esa relocalización de la industria hacia los Estados Unidos, que es uno de los objetivos de esta política, no funciona de manera automática. Tú no subes un impuesto y automáticamente los actores económicos, agentes, se mueven para el lugar en función. O sea, el movimiento económico en espacio geográfico no es automático como se representa en un gráfico o en una explicación de esta con flechitas para aquí, flechitas para allá. Sí, por supuesto. Lo que creo que eso va a estar sometido a un consenso y van a ponerlo todo en una matriz donde se evalúe costos, beneficios, riesgos y oportunidades, porque la economía como ciencia social tiene estas capacidades de análisis y te digo, no es una cosa tan exacta ni vertical para imponerse. Exactamente. Y bueno, entonces vamos a cambiar de tema un poco. Sí, ya que nos aburrimos. Dime qué vamos ahora. Probablemente las personas que nos estén viendo en este momento estén así, como el meme, ya me remonto al meme de los numeritos y los gráficos. Vamos a refrescar. Hablamos del alto al fuego entre Israel y Hezbollah que Joe Biden anunció el pasado 25 de noviembre y muchas personas creen que, bueno, que esto pudiera también significar un alivio o otro posible alto al fuego entre Hamas e Israel y el conflicto en Gaza, que bueno, ya se ha extendido en el tiempo, ya dura más de un año. Y lo que hemos visto es la resistencia que ha logrado Israel de abrir dos frentes de combate, de prácticamente liquidar a los grandes líderes de estos movimientos insurgentes, terroristas, como se llamen, a la práctica son movimientos autoritarios y fundamentalistas. Y no sé qué opinión te puede dar esto a ti, Mir. Sí, si bien es algo importante desde el punto de vista bélico, porque como sabemos siempre los inocentes son los que pagan las guerras, como ya lo hemos manifestado, para mí pudiera ser algo beneficioso en la búsqueda de un final de un conflicto que bueno, ya ha llevado muchísimas muertes. Sí, este tema es demasiado polémico y sobre todo complicado porque aquí se mezclan las pasiones, los intereses, los dogmas y, ¿por qué no?, el fanatismo. Entonces yo me limito, sí entiendo perfectamente que
y además cuestiono, déjame no enredarme mucho, además cuestiono las falsas neutralidades. Es muy fácil también a distancia decir, bueno, no se fajen, como dicen los niños en la escuela, no se fajense. No funciona así. Hablamos de un país soberano con su democracia, con sus instituciones, que llegaron, que lo hicieron hace los años 50. Está bien, pero ya está ahí, ya han pasado muchos años. Yo creo que cualquiera que entienda de historia sabe que la modernidad, o sea, después de la Revolución Francesa, cuando tú te pones a sumar años, tampoco son tantos años. El mundo que conocemos es mucho menos estable y mucho menos eterno de lo que parece. Vimos realidades que nos parecen eternas y en realidad lo que tienen son 4 o 5 años. Por tanto, la duración del Estado de Israel hasta el sol de hoy me parece suficiente argumento para hablar de su legitimidad, ¿no? Porque hay quien estaba antes, los dinosaurios. O sea, si nos ponemos en esa cuestión, llegamos a la causa última y terminamos en la gallina o el huevo. O sea, si toda causa tiene una causa y llega a un punto donde te pierdes, ¿no? Entonces, desde el punto de vista práctico que vimos hoy, ya es un Estado, ya cuando hay personas que nacieron ahí y que hoy tienen 60, 70 años aproximadamente, para mí, desde el punto de vista humano, es más que suficiente. Como si ahí vivió el antepasado de Jesucristo, ¿no? Ya es la realidad. Y eso, por supuesto, nos lleva al conflicto. Yo sí me gustaría, evidentemente, que se minimizaran los daños, pero también estamos lejos y no entendemos la razón. Ahora sí quiero que culmine lo antes posible y que si Israel va a acabar con los terroristas, yo sí los considero terroristas, pues bueno. No, yo también, te digo, sabes que las noticias, los medios lo enfocan de diferentes maneras y en Cuba sabemos cómo enfocan a Hamas y a Hezbollah. Exacto. Por eso yo hago hincapié en esto. Ahora, yo sí, yo no me atrevo a dar la orden de combate, es una cuestión mía moral, o sea, en el sentido de ir, oye, Israel, sí, dale, Bibi, ataca. Yo no me atrevo a decirlo, pero cuando lo hace, no le voy a cuestionar su derecho porque no soy yo que está enfrente de un país como Israel sin ningún tipo de misticismo. Israel representa un hito desde el punto de vista del desarrollo de un país. Israel, cuando nació como Estado, estaba peor que como estaba Cuba hoy. O sea, porque no era nada, básicamente, ¿no? Y tuvieron que construir un país. Yo creo que eso merece un respeto y desde el punto de vista del modelo civilizatorio. Y eso es una realidad, más allá de todos los costos, más allá no. Todos los costos humanos están ahí, pero insisto, es un fenómeno complejo. Yo no incito a la violencia, pero tampoco la voy a cuestionar, a pesar de que sé muchos de los excesos, no de los daños, además eso está también atravesando por una dinámica de manipulación. ¿A qué me refiero? Yo leí hace varios meses un artículo de un experto en procesos demográficos y analizaba las cifras que daba Hamas de muertes diarias y decía, mira, para que estas muertes sean reales, Israel tendría que lanzar, o sea, tomaba datos no en media, no, un misil destruye tantas zonas y en esa zona nada puede haber, en la densidad poblacional de Gaza hay tanta cantidad de personas, por tanto, o sea, a salte para Gaza estábamos con, en fin, me estoy moviendo en los dos escenarios de conflicto. Sí, no, pero prácticamente un conflicto generó en el otro y están en una misma zona. Y no se corresponde la cantidad de muertes con la zona que abarca el tipo de misil que usa Israel con la densidad poblacional promedio de la zona de Gaza. Y decía, bueno, esta cifra está sesgada. Es decir, hay mucha cuestión aquí de manipulación, de propaganda. Es claro, mueren gente, por supuesto, es una guerra, pero considero que Israel, bueno, que siga adelante, por supuesto. Me imagino que tomen medidas y si no las toman igual hay que cuestionar. Pero nunca perder la perspectiva de que esto es un país pequeño luchando contra brazos armados hasta los dientes, financiados por una potencia regional y que son extremadamente violentos en términos de ejercer el terrorismo. De hecho, ahora tenemos otro conflicto en la zona, como si la declaración de paz hubiese sido como, ay, qué aburrido. Y esta vez los extremistas, aquí yo no sé quién es el bueno y quién es el malo, realmente, que es lo que está pasando ahora en Siria, que es el malo 1 contra malo 2. A ver qué es lo que ocurre, ¿no? Los rebeldes yihadistas. Yihadistas, estamos viendo que ahora lo llaman tropas insurgentes, pero es prácticamente una extensión del Estado Islámico. Porque si se supone que tumbas un gobierno autoritario para imponer otra manera autoritaria, esta vez basada en la religiosidad, creo que es algo inclusive hasta peor, se puede decir, es poner un mal por otro. Y es verdad que podemos decirlo así, maniqueo, malo 1 y malo 2. Sí, aquí no hay bueno en la historia. Aquí no sabemos quién es, mejor dicho, quién es más malo. Exactamente. ¿Quién es más malo? Porque sí, lo vi que ahora las tropas insurgentes tomaron Alepo, una de las ciudades otrora en conflictos de hace varios años, donde había presencia rusa y
esto es un conflicto sin final desde que estalló por allá por el 2011, si mal no recuerdo. No, se ha extendido en el tiempo y yo en lo particular tengo a un amigo sirio que su familia vivió en carne propia este conflicto, tuvieron que emigrar a Alemania y la verdad que uno no sabe hasta qué fin ni qué cariz tendrá este tipo de eventos que lo único que traen es muerte y desolación, amparados en la legitimidad la legitimidad divina, legitimidad política. Sí. No sé qué opinión te merece esto. Saliendo del drama humano, pues realmente, o sea, yo creo que no es muy difícil hacer algún tipo de malabar para buscarle alguna lectura positiva a que mueran gente, ¿no? Uno tiene que ponerse ahí extremadamente utilitario. Cuando se pone muy utilitario, se pone inhumano, ¿no? Porque dice, bueno, murieron gente, pero se logró esto. No hay manera no. moralmente apropiada de que uno se mueva. Entonces, saltando esta dimensión, que además es complicada, creo que la muerte, no, insisto, no merece justificación, merece siempre una lamentación y aspirar a que al menos lo que venga después sirva para algo, ¿no? Pero insisto, siempre se convierte en una ecuación donde uno sin darse cuenta minimiza la muerte y esto a mí en lo personal no me gusta. Ahora, si vemos lo geopolítico, que es un poco más frío, por suerte, nos está quedando claro que Rusia no ha respondido como pudo responder, como respondió en otra época en ayuda al gobierno de Siria. Y quizás esto nos estaría diciendo también algo que ya se vino anunciando por la propaganda antirrusa y por analistas, que es el gigante de los pies de barro, ya de los pies se me van derritiendo cada vez más. Si Rusia puede moverse en Ucrania, tal y como lo está haciendo, un país infinitamente no, muy inferior en términos de capacidad productiva, de experiencia bélica, incluso de liderazgo. Recordemos que Zelensky, aunque la propaganda rusa lo diga, es una realidad. Zelensky es un actor. No sé si nuestros amigos conocerán bien la historia de Zelensky, no me voy a entretener en ella, pero es un hombre que viene del mundo de la actuación, muy bueno, por cierto, fue muy popular, de hecho ganó las elecciones porque la serie que él hizo donde era presidente de Ucrania, fue muy popular en Ucrania. Es decir, comparamos a una persona muy buena, que además yo no veo eso como una crítica, una persona buena, con buenas intenciones con su país en cierta medida, más allá de los conflictos que conocemos en determinadas zonas de Ucrania que sirvieron de justificación, entre comillas, para Putin, contra un líder, que Putin viene con un ex KGB, con como 20 años, ¿no? Entre Putin y Dmitry Medvedev, esa de presidente, primer ministro, esa alternancia de cargos. 2001, bien, 23 años. Exacto, en última instancia ya más de 20 años guiando la política exterior de Rusia con una clara intención bélica y un contraste. Digamos que la Rusia de hoy, la Rusia de Putin, no ha podido responder. Y yo creo que sí le interesa porque Siria es un aliado estratégico, incluso lo apoyó en otra época, no ha podido responder a esta situación. Y esto nos pudiera estar diciendo también cómo se encuentra esa potencia militar. Sabemos que Rusia no es potencia económica y puede ser una señal de la incapacidad de Rusia de sostener la invasión ucrania. Entonces, dejando las guerras ya que nos atormentan, al menos a mí sí me atormentan. Dime esta semana, que además tenemos un programa corto, me gustaría recordar que, comunicarle a nuestros amigos que hoy no me siento bien de salud, tengo un poco de malestar. Háblame, dime las propuestas culturales de esta semana que traes para compartir. Bueno, en el efemérides, libro, serie, cuéntame. No, vamos a caer en eso. Bueno, en el ámbito cultural es una noticia que me alegró mucho, que es por fin el 7 de diciembre Notre Dame, la catedral parisina, abrirá nuevamente sus puertas luego de 5 años de reconstrucción. Bueno, todos recordemos en abril de 2019 aquel siniestro que acabó con esta iglesia milenaria que, bueno, es un símbolo de París, un símbolo mundial. Bueno, hecho famoso sobre todo por la novela de Víctor Hugo, Nuestra Señora de París, la casa de Quasimodo y las gárgolas que tanto disfrutamos nosotros de niños. Y bueno, he visto las imágenes en la BBC y es algo que me reconforta mucho, como un país y muchas personas se volcaron en rescatar un símbolo. Y bueno, las imágenes que he visto son maravillosas de una reconstrucción hecha a detalle para el bien de los parisinos y de la cultura mundial, porque estamos hablando de uno de los símbolos arquitectónicos y religiosos más reconocidos e importantes a nivel mundial. Podemos hablar de la Catedral de Colonia en Alemania y la Catedral de Santiago de Compostela y
y Notre Dame en París, donde se casó Celine Dion. A mí me gustaría, ya que está hablando de catedral y de la relevancia, claro, esto quizás mucha gente lo sabe, pero evidentemente lo comento para los quienes quizás no lo conozcan. Es el tema que, al menos yo cuando lo descubrí, me impacté. En Cuba tenemos la Catedral de La Habana. Y me gustaría comentar, ¿no?, que la idea de catedral que nosotros tenemos, dada la referencia a la Catedral de La Habana, poco tiene que ver con la Catedral de París. O sea, nosotros lo que tenemos ahí es como una especie de una cosita, ¿no? Una lasquita, ¿no?, de catedral. Y es que la Catedral de París, rectifícame, pero tiene como 3 kilómetros de largo. Es una forma de cruz, ¿no? Si mal no recuerdo. Sí, una forma de cruz, está en forma de cruz. Y fue hecha para un refugio, pero un refugio donde técnicamente pudo haber cabido ahí la mitad de la población de Francia de aquel entonces. Hablamos de 3 kilómetros de largo. O sea, es una cosa monstruosa desde el punto de vista del esfuerzo, que además costó décadas, no siglos. Un proyecto muy ambicioso, o sea, que tiene un valor. Digo esto porque a veces no voy a decir, a mí no me gusta resumir los problemas de pensamiento, de gustos, de cultura en términos de izquierda o derecha, pero a veces de cierto resentimiento progresista. No quiere decir que todo el progresismo sea resentido, nada que ver, no es un estigma. Dice, bueno, pero mira cómo se emocionan con esa catedral, ¿no? Cuando, digamos, hay niños en África. Oye, que está mal que mueran niños en África, pero evidentemente hay un grupo de personas, vivimos en un mundo marcado por la dominación cultural, que no es ni buena ni mala, es la que hay, y todos en Occidente estamos marcados por la imagen, en cierta medida marcados, familiarizados, ¿no? O todos no, una parte o sea, la cultura occidental, en fin, está marcada por la imagen de esa catedral, incluso la literatura, los animados, los niños crecimos con esos animados, es imposible que no nos sea una imagen recurrente o que al menos apele un poco a la emotividad y sobre todo porque sí es un monumento. Cuando digo monumento me refiero a la magnitud que tiene. Sí es algo significativo, entonces no creo que sea excluyente ni que uno deba ser cruel en términos de ignorar, porque realmente somos la historia que tenemos, somos el legado y el mundo, lo digo yo que vivo en una ciudad mucho más moderna, el mundo sin ese pasado, sin pararse, transitar por un lugar donde uno lo mire y sepa que ahí está la obra, la mano de obra, el pensamiento de de miles de personas que durante siglos estuvieron construyendo eso. Eso es lo que nos llena, eso es lo que nos va quedando después cuando llegamos a la casa, esa sensación de estar cerca, de disfrutar elementos. Digo esto no para hacer una especie de oda a la cultura, pero creo que es importante a veces no perder de vista que somos seres culturales también, que sin eso es comer y trabajar y dormir. Dime, libro de esta semana, ¿qué libro tenemos? No, bueno, espérate, cayendo de este tema que me apasiona un poco. Una vez al gran autor cubano José Lezama Lima le preguntaron sobre la ausencia en la Edad Media de grandes obras literarias. Y Lezama, en su conocimiento infinito, dijo, pero la poesía estaba en las catedrales. Entonces son símbolos de la posteridad. Si bien dice Fito Páez, son símbolos del fracaso de Dios, quitando lo religioso desde el punto de vista arquitectónico y cultural, podemos llegar a conocer cuán esplendorosa fue una ciudad por la dimensión cultural y arquitectónica de sus construcciones religiosas. En este caso, Notre Dame, que viene, es un símbolo universal de la cultura y el florecimiento. Y bien, respondemos precisamente a esta formación cultural que tenemos, y tanto desde lo empático, desde niño, con la película de Disney del jorobado de Notre Dame, como el tema de Víctor Hugo para escribir Nuestra Señora de París. Entonces estamos frente a la renovación no solamente de un monumento, sino de un mito religioso, poético, literario y cultural, que es la Catedral de Notre Dame. Exactamente. Bueno, sigue con los libros, cuéntame. Ahora sí vamos con la propuesta de la semana. Cualquiera que te dice, este está loco por cerrar el programa. No, para nada, tranquilo. Pero bueno, en este caso quisiera recomendarles a los amigos youtubeyentes que están sintonizando este programa y tanto los que nos escuchan en el podcast. Bueno, quisiera recomendarles este libro, Súbditos de Lisboa, del autor bayamés cubano Evelio Traba. Es una ucronía. En este caso, como conocemos en la historia, España dominó prácticamente todo el continente americano. Pero aquí invierte los papeles históricos y es la corona portuguesa, en este caso Lisboa, quien domina gran parte de Europa y se hace dueño de América. Y entonces hace una curiosa
construcción histórica, por supuesto, partiendo de la ficción, donde el Quijote se escribe en Cartagena de Indias. Bueno, históricamente es conocido que Cervantes quiso emigrar a América y su permiso le fue denegado. En este caso, la historia que plantea Evelio Traba es que Cervantes hace el viaje oceánico y se asenta en Cartagena de Indias, donde escribe el Quijote y le da su génesis allí. Bueno, y en el mundo que hoy en día conocemos se invierte totalmente a partir de esta magnífica construcción ucrónica que plantea Evelio Traba, que es una de las recomendaciones que quisiera hacerle a los amigos del día de hoy. ¿Qué te parece esta curiosa ficción histórica? Mira, antes de decirte, vamos a recordarle a los amigos que le vamos a dejar un enlace en la descripción y de paso comento, ¿no? Nosotros, oye, que nos vamos a comerciales rapidito, mira. Me gustaría, ¿no?, también comentarle a nuestros amigos que esto es un programa que evidentemente lo estamos haciendo con mucho amor, mucho calor que hay hoy. También esto pasa factura, pero que también buscamos, ¿no?, también formas de crecer, de ser autosustentables y nos gustaría, a través de los libros que tú vas comentando, que vas publicitando y que sobre todo que es una idea que a mí me parece muy noble, dejar un enlace, que es un enlace afiliado de nosotros para que quienes compren esos libros obtengamos para el programa una pequeña comisión. No es que nos compren nada a nosotros, es que compren un libro que pueden disfrutar, que pueden leer y que del enlace que pongamos, bueno, pues nos ayuden de esa manera y creo que es una forma de ganar y que no crea ningún tipo de compromiso. Por supuesto, esto es para los que estén interesados en esta historia, que además me parece muy buena. Sobre esta ficción, mira, hay una investigación histórica, sabes que yo soy menos de ficción, yo soy más aburrido, que es un libro que salió hace poco que recoge la idea de la influencia de las élites, criolla no es la palabra, las élites indígenas de América en Europa. Son sobre todo este tipo de corrientes que están jugando con desmontar la leyenda negra, lo cual siempre es un riesgo porque de la leyenda negra puede surgir la leyenda rosa, o sea, del diálogo entre una y otra, pero por lo menos buscando siempre un equilibrio. Es la idea de cómo los nobles de la región de América iban a Europa, allá eran reconocidos como súbditos del rey, vivían allá una vida normal. O sea, cuando digo normal, a veces se juzga a cómo era la vida en América Latina, en la América colonizada, desde los cánones del Estado de Derecho español de hoy. Por supuesto que el nivel de derechos y de derechos civiles, ¿no?, y políticos que tenía un nativo estaba más o menos en consonancia con los que tenía un ciudadano español normal. De hecho, hablar de España en 1500 como España propiamente hablando ya es una cuestión, digamos, complicada, ¿no?, poco rigurosa desde el punto de vista de la construcción política. Pero la idea es eso, que sí, que hay, más allá de la ficción, hay una realidad que es como las élites indígenas influyeron en los nobles, vamos a hablar así, y cómo iban con su riqueza y cómo tenían sus casas y eran parte de la vida social. Incluso no eran discriminados desde el punto de vista del racismo, ¿no?, el color de piel. O sea, no es una leyenda ahora rosa, pero sí es bueno aclarar que el proceso no fue tan blanco y negro como nos ha construido una historiografía latinoamericanista que desde mi punto de vista busca construir un relato ideológico más que histórico, más allá de que sí hubo muertes, de que sí hubo torturas, pero la historia no va de si es bueno o es malo, sino de saber todo lo que pasó en toda su magnitud, no para amar u odiar, sino para entender la conformación y sobre todo cuando contrastan realidades, ¿no? La España terrible, que las ciudades más bellas de América, incluyendo América hoy. Ay, Dios mío, qué polémico puede ser esto, qué terrible, pero yo prefiero una ciudad colonial hoy que una gran ciudad de los Estados Unidos. Y todas esas bellas ciudades las construyó el Imperio Español. Es como fajarse con las pirámides porque la hicieron trabajadores semi-esclavos. Digo semi porque no eran esclavos propiamente hablando. Entonces el legado cultural, ya que estamos aquí, es lo que más nos puede importar. No, sobre esto que les recomiendo que busquen las conferencias del historiador mexicano Juan Miguel Zunzunegui, que plantea sin tapujos esto que estás hablando. O sea, llama a un equilibrio y una objetividad sobre cómo fue este proceso de asentamiento en América por parte de los españoles, que no consideraban América un territorio más, sino era España. Y partiendo, o sea, haciendo hincapié sobre esto, hay que llamar al respecto a una cosa, que no éramos colonia, éramos territorio de ultramar. Entonces, para que se den cuenta la dimensión de lo que fue este proceso de sincretismo, tanto social como político. Y bueno, para que también
sepan las personas que en 1512 se aprobaron los derechos de las personas aborígenes, los nativos, o sea, estaban en una misma equivalencia para que no sufrieran la explotación que sí sufrieron quienes fueron conquistados por la corona británica o la corona de los Países Bajos, que eso sí sufrieron los más terribles torturas y bueno, prácticamente se puede decir que genocidios y exterminios en la dimensión correcta de la palabra, muy al contrario de lo que sucedió en este proceso que terminó siendo la América hispana, que si bien hubo excesos, hubo tortura, hubo muerte, está documentado, pero debemos recordar que partiendo de esta leyenda negra que fue, bueno, aupada por los enemigos de su momento, que era la corona inglesa, que era Francia, bueno, los ecos de lo que fue una vez una pugna política, que bueno, era un nuevo mundo que se estaba descubriendo y conquistando. Ha llegado hasta nuestros días para bien, sobre todo estigmatizada por esta historia partiendo del victimismo, que todos, bueno, como parte de estos procesos dogmáticos, no doctrinarios, que vivimos, bueno, en nuestra niñez y adolescencia, hemos conocido una historia sesgada que, bien, para bien, hoy en día se están desempolvando todo este tipo de historias para que tengamos un análisis objetivo sobre cómo fueron estos procesos de evolución social para poder hablar con propiedad sobre lo que ocurrió. Nos han enseñado, cuando ellos nos han enseñado, no me refiero a un gran hermano, o sea, un proceso. A veces la gente busca una explicación como si todo proceso tuviera un centro y a veces una inercia que puede haber empezado alguien que se va creando. Nos han enseñado la historia de un espacio geográfico como si fuera la historia de una entidad cultural y política, y eso es un gran problema metodológico. O sea, más allá, porque no puedo decir, bueno, es propaganda, sí, pero hay cuestiones siempre metodológicas que conducen a errores. O sea, hay errores en la enseñanza, en la divulgación, que no responden a una intención, sino a la manera de plantear el problema. Y que inconscientemente muchas personas buscando construir esa historia política que no existe, cuando debe ser una historia del espacio geográfico propiamente hablando, pues se apela a entidades. De hecho, se habla de la historia de aquella época utilizando las entidades políticas, culturales, sobre todo políticos del término Estado-Nación, que existen hoy cuando son ineficientes a la hora de explicar porque no existían propiamente hablando. Por tanto, la connotación no era exactamente la misma. Los sistemas de intereses que uno puede entender desde el Estado-Nación España o el Estado-Nación México no eran los que imperaban en aquella época, y eso va nublando la comprensión de la historia. Seguimos. Bueno, y quiero hacer una recomendación esta vez de un mexicano, el reconocido director mexicano Alfonso Cuarón, que adaptó la novela de la escritora inglesa Renée Knight. Esta serie se llama Disclaimer, que la recomiendo, protagonizada por estrellas en su connotación del séptimo arte. Hablo de Cate Blanchett, de Sacha Baron Cohen y de Kevin Kline. No es lo mismo Kevin Kline que Calvin Klein. Sí, me quedé, claro. Créeme, tuve reflejo, que la gente ya seguro piensa en los pantalones y en la marca de ropa. Ahora de Kevin Klein, el actor, que es una serie donde Cate Blanchett es una reconocida documentalista que ve su mundo derrumbarse por un hecho del pasado, donde ella parecía una persona que se dejó arrastrar por una infidelidad cuando es todo lo contrario. No quiero hacer un spoiler, pero desde el punto de vista dramático, como lo plantea Cuarón, haciendo constantes analexis, y desde el punto de vista actoral es un verdadero deleite. Quiero hacer hincapié sobre todo en Sacha Baron Cohen, que Sacha Baron Cohen, para quien no lo conozca, es el reconocido Borat o Ali G, donde hace estos especies de documentales de la vida real, que para mí es un genio del cine, donde hace un personaje que es prácticamente un don nadie, que es minimizado, y bueno, y Cate Blanchett está absolutamente genial, una actriz de su calado, no puede dejar menos con las complejidades que lleva el personaje que interpreta. Y bueno, es la recomendación que quisiera hacerle a todos ustedes los youtubers de este programa, de este biólogo que hacemos Miguel y yo. Óyeme, tú sabes que este programa se nos ha ido un poco de duración. Estábamos a principio. Y eso que te sentías mal, así. Me dijiste en la pausa, oye, qué poquito, esto no va a dar una hora, mira por dónde vamos ya llevamos casi una hora en este corte. Entonces yo creo que ya podemos, llegamos al final. En serio, me siento mal de salud, pero me he sentido también bien, paradójicamente me he sentido bien, al mismo tiempo, un poco cuántica la situación en este programa de hoy. Espero, bueno, los amigos que han llegado al final, que lo hayan disfrutado, que hayan podido
si estuvieron una semana muy ocupados, repasar algunas noticias más importantes. Es verdad que nos extendemos un poco dando opiniones y bueno, semianálisis y puntos de vista, pero también buscamos eso, una manera reposada de ver la realidad. A veces pasan tantas cosas y yo soy del punto de vista de que a veces hay que marcar un paso de distancia, ¿no? Para ver lo que está ocurriendo. El exceso de información nos nubla, nos satura. Eso es una idea muy vieja de la filosofía, que no la voy a explicar acá, pero yo coincido con ella. Entonces, espero que lo hayan disfrutado. Si les gustó, pueden suscribirse. Recuerden, los interesados en el libro, acceder al enlace que estaremos dejando en la descripción para que ayuden a la realización de este programa, que se suscriban, que lo compartan, sobre todo con sus amigos, sus redes, que nos ayuden a crecer. Si les gusta el espacio, que nos comenten, que nos dejen qué no les gustó. Importante, y es muy en serio, sí nos interesa saber qué no le gusta a la gente. O sea, hay gente que viene, que nos comenta cualquier cosa, también lo leemos, que a veces nos ofenden, no entendemos por qué, pero eso es parte de la dinámica y esa parte negativa también nos interesa. O sea, que no es solo para decirnos que está bien, que les gusta. O sea, eso se agradece, que nos ayuda, nos alimenta el alma, pero todo, esto es como las opiniones en este caso, son como el puerco, se utiliza todo, nosotros utilizamos todo y lo debatimos y lo pensamos. Entonces, Sender, como siempre, un gusto, no te me vayas, que tenemos ahora que ponernos a editar. Bueno, agradecerle a todas las personas que llegaron hasta acá en esta maratónica carrera del programa Biólogo. Por favor, insisto, que se suscriban, compartan con ustedes, déjennos sus comentarios y opiniones, que los disfrutamos mucho, la verdad. Y bueno, nos veremos en una próxima emisión y a lo largo de los fragmentos que iremos colocando en la semana. Así que dennos todo su amor con ese like y esa suscripción. Nos vemos, un fuerte abrazo.